Estamos en línea en este episodio de Mujeres en TIC con mi querida amiga Tulia Monsalve. Bueno, Tulia es la directora de Grupo Plus en Venezuela, Agencia de Relaciones Públicas y Comunicación. Tulia es profesora universitaria en nuestra Universidad Monte Ávila, que tiene muchísimos años de experiencia allí y muchos clientes de área de tecnología, Tulia. Y yo le quería dar a esta conversación en el podcast otro giro porque hemos tenido muchas mujeres, incluso clientes de Grupo Plus, em, pero una de las cosas que más nos está afectando en el tema de las compañías de tecnología en la región es el tema de comunicar bien, que hablábamos ahora fuera del micrófono de esto, es el tema de prepararse y sobre todo en el manejo de crisis, que también ocurre muchísimo, porque bueno, esto es un ambiente súper dinámico. Y aquí me traen un término que lo vi en una historia de Instagram de Forbes. Antes nos preocupábamos, Tulia, por el FOMO, ¿sabes? Ese fear missing out, de quedarnos afuera de la tendencia y el tema. Y, y ahora, sin duda alguna, estamos en el tema del FOMO, ¿sabes? Como ese fear of becoming obsolete. No me quiero volver obsoleto, o sea, tengo que estar siempre en esa ola. Y hablamos hace un rato también fuera del micrófono de Carlitos Jiménez, eh, sobre todo por el tema de, eh, a la hora de comunicarme, voy con este dato para que comience, es que eh, en el caso de Venezuela, en el último dato que dio Tendencias Digitales de la mano de Carlos Jiménez, solo el 36% de las personas cuando iban a buscar información la buscaban en las redes. Entonces tú veías que esa barrita inicial de las redes era la última y había una cantidad de barras en el medio que ocupaba mucho más espacios, como la página web de esa empresa, una búsqueda en internet. Entonces, ese mito de que nada más hay que estar en redes sociales y no estás comunicando de forma integral, eh, te puede dejar obsoleto, ¿no? Bienvenido. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por abrir este espacio para conversar como hacemos usualmente fuera del aire, pero esta vez lo hacemos para que nos puedan escuchar tu amplia audiencia, ¿no? Hay un tema interesantísimo con eso que tú estás poniendo sobre la mesa, que es el tema de cómo consume la gente ahora la información y sobre la base de esas tendencias de consumo de información, cómo se arma entonces la estrategia comunicacional de una empresa. Lo primero que debemos decir es que pensar en una estrategia implica que de alguna manera tú tienes que tener ciertos conocimientos y ciertas nociones acerca de lo que tu público quiere saber de la organización y por el otro lado, qué es lo que hace la empresa, cuál es su propósito y cuál es su aporte a la sociedad. Parecen dos cosas como muy sencillas de trabajar y efectivamente son nociones muy simples. Sin embargo, tienen detrás de eso un trabajo que es sumamente importante y que implica que la organización se ponga muy en sintonía con el pensamiento de la gente a la cual quiere atraer hacia su marca. Entonces, ¿cómo comienza un trabajo estratégico de comunicación? Y quiero que lo vean como algo bastante llano, bastante sencillo, porque la idea es que todo el que tenga una marca, del tamaño que sea, una marca personal e incluso un emprendimiento pueda tomar de esta conversación algunos elementos que les sirva para organizar ese discurso comunicacional. Lo primero que hay que saber es que con comunicación estratégica manejamos las expectativas de esos públicos. Y una vez que se maneja la expectativa de esos públicos y se tienen narrativas pensadas en lo que cada uno de esos públicos quiere o tiene como deseo acerca de la marca, se genera una percepción. Y esa percepción que tiene el público termina convirtiéndose en una reputación, buena o mala, que avala el quehacer de la empresa en sociedad. Entonces, hay un término que utilizo en todas mis conferencias y en clase y es que la reputación se gana y te hace ganar. ¿Y por qué? Porque la ganas con el trabajo dedicado, consecuente y ordenado, diario, en donde ¿qué es lo que estás haciendo? Comunicar exactamente qué es lo que haces a la audiencia correcta en los canales adecuados y con la frecuencia necesaria.
Y ese trabajo de todos los días se gana como a pulso y te hace ganar porque al final, cuando una audiencia reconoce lo que la marca hace por la sociedad, más allá de lo que la marca pueda hacer en términos de logotipo, de colores, de esa identificación que ayuda al reconocimiento, pero más allá de eso, cuando la gente reconoce lo que la marca hace por la sociedad, está conectándose con un propósito. Y ese propósito y esa conexión es una conexión que hace más fuerte esa relación entre marcas y esa relación entre marcas y públicos. Claro, y ahí es donde, con lo delicado de ese telar de construcción, que es esa reputación, eh, a veces no comunicar es comunicar y a veces no comunicar también es dar espacios grises para no estar presente o para no reforzar un mensaje eh, o no manejar correctamente una crisis que a veces ni siquiera es una crisis, a veces también por el lado negativo, sino también por el lado positivo, donde viene el costo-oportunidad de saber comunicar. Y por eso es que, sobre todo en estos momentos donde tenemos una múltiple cantidad de canales, cómo conectarnos con diferentes audiencias, eh, recordamos errores de pequeñas empresas donde a veces yo quiero estar eh, en tendencia o ser popular, a veces el presupuesto lo permite, a veces no lo permite, Ujú, pero no, lo que no debemos es olvidar eso que tú acabas de decir, cómo conecto con mi ser y mi estrategia en función de lo que la compañía necesita, porque muchas veces no tengo el mismo equipo de trabajo, el mismo desarrollo, y como tú bien lo mencionaste, desde una marca personal, pasando por una startup o pasando por una empresa grande, todos necesitan orden en este tema de comunicación y no tener esa diferencia entre qué es mercadeo, qué es publicidad, qué es comunicación y que a veces son actividades de relaciones públicas o de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y siento que muchas startups están tratando como de hacer de todo y algunas empresas tratan de hacer de todo, pero solo las que tienen una orientación de marcas tan importantes como están con ustedes en Grupo Plus, bueno, ya tienen una marca madura, incluso cuando han traído marcas nuevas, eh, llegan con a través de los caminos correctos, ¿no? Y quiero que ese ejemplo sirva para esas marcas nuevas o para esas startups, eh, porque también no tienen esa paciencia del agricultor, Tulio, en el tema de las comunicaciones, ¿no? De que quieren rápido. O sea, yo no he puesto, no he preparado ni el terreno y ya quiero cosechar. Yo, ya va, que esto no funciona así. O sea, tú no vas a tejer esa reputación como he hecho por ahí, tipo bebida instantánea, ¿no? El agua, la bebida, lo mezcla y ya está listo. Oye, ojalá la cosa fuese tan fácil, ¿no? sí, la verdad es que eh, eso que tú dices es cierto y a veces se observa en el mercado que el asunto de la inmediatez, que es como parte de lo que en este momento vivimos como sociedad, eh, creemos que de esa manera también se puede generar comunicación, se puede generar reputación. Y resulta que sí es importante que las marcas tengan esa inmediatez como un elemento a tomar en cuenta para entonces poder saber cómo ir con inmediatez a planificar con muchísimo más detalle y entonces no ir por la inmediatez a guardar de repente un objetivo y no ir a cumplirlo en el momento indicado. A lo que voy es a lo siguiente. Hablábamos, por ejemplo, del ecosistema de medios de comunicación y de cómo la gente consume la info. La gente va de repente a redes sociales, es posible que sí. Sigue siendo el rey que la comunicación sea de pares, es decir, por esa razón sigue teniendo mucho éxito creadores de contenido, influencers y todo eso en la estrategia. Sin embargo, siendo una estrategia, hay muchos otros caminos también a abordar. Por ejemplo, medios propios. Una de las cosas que nosotros como periodistas, como formados en comunicación social, conocemos es que a la hora de ir a verificar una información, lo idóneo es ir directamente a la fuente.
Entonces, si yo tengo que verificar si una compañía está en una crisis o no, si una compañía ofrece un servicio o no, si una compañía tiene un precio de un producto o no, yo debería poder ir a sus propios canales y ahí entender si efectivamente el precio está en ese canal, si efectivamente tienen algún statement o alguna posición pública sobre algún tema en particular. Y ese fortalecimiento de canales propios cada vez es más importante, entendiendo la atomización de los medios y la gran lucha por la atención que cada vez es más efímera. Entonces volvemos otra vez a lo que inició este encuentro y es, bueno, de repente yo puedo estar pensando en que quiero comunicar porque quiero facturar, porque estoy de repente abriendo un startup y una cosa muy distinta es vender a través de redes sociales que tiene maneras de hacerse y hay incluso canales para poder comprar ads o poder tener publicaciones publicitarias y otra muy distinta es cómo hago para comunicarme realmente con esos públicos. La variedad de públicos es amplísima y ese es el otro punto que creo que es importante que también se vea cuando vas a hacer una estrategia de comunicación, tienes que pensar, bueno, ¿cuáles son los stakeholders de la empresa o los stakeholders de ese emprendimiento? Tengo que hablar con mis posibles consumidores, pero tengo también que hablar con la opinión pública, que quizás nunca en la vida va a ser mi cliente, pero que sí tiene la posibilidad de opinar sobre mi empresa o sobre mi sector. Y esa opinión que de repente yo descarto inicialmente porque lo que estoy pensando como emprendedor es hacer flujo de caja, que es lo que pensamos al inicio de todo, es importantísimo y no debe dejarse de lado en esa estrategia de ese continuo de comunicación, porque muchas veces la reputación viene dada por gente que ni siquiera me compra a mí, mi producto, sino gente que puede, por tener la posibilidad de estar informado, opinar sobre un tema incluso si no lo consume. Es decir, vámonos, por ejemplo, al ejemplo de un producto de consumo masivo. De repente no tomamos alguna bebida energética, porque no consumimos eso, pero seguramente tenemos una opinión sobre la bebida energética y esa opinión vendrá dada por la información que tenemos, por lo que hayamos ido a ver en sus propios canales, por lo que algún creador de contenido nos ofrece o por lo que leímos en algún medio. Entonces, todos esos elementos de información hacen que tanto tú como yo consumamos o no una bebida energética, tengamos una opinión sobre ella. ¿Es sana, no es sana? ¿Hace bien para el ejercicio? Funciona 3 veces a la semana máximo, que es una de las tendencias que hay ahorita, decir que solamente puedes tomar bebidas energéticas máximo 3 veces a la semana y todo eso, pues puede o no puede ser comprobable, pero se hace parte del día a día a través de una opinión y esa opinión de alguna manera refuerza conductas, hace que cada vez que yo vaya a conversar sobre el tema, hable bien o mal de un producto o de un servicio. Entonces allí es donde tenemos que tener en cuenta eso. Los cambios de hábitos del consumidor hacen que también evolucionen los modelos de negocio y así como han evolucionado los modelos de negocio, tienen que evolucionar las formas de comunicar. Ahorita con mayor rapidez, yendo muchísimo más rápido al punto, lo cual significa que tienes que tener una claridad del objetivo comunicacional y de lo que quieres decir acerca de la empresa demasiado meridiana y siempre le comento a mis alumnos, hay que empezar escribiendo, hay que empezar escribiendo cuál es el objetivo. Y cada vez que vayamos a un escenario de comunicación, replantearnos cuál es el objetivo de que la marca esté en este evento, cuál es el objetivo de que la marca esté en esta red social, cuál es el objetivo de que la marca esté en esta entrevista con este periodista en particular. Y una vez revisado el objetivo, entonces decir muy bien, este objetivo cumple parte de lo que es mi razón de ser y es parte de mi plan de negocios y lo hace viable o no y sobre esa base tomar las decisiones. No es estar en todas partes porque necesito aparecer, Claro, que además es lo que pasa es un presupuesto a infinito, ¿no? veces. Exacto.
pero Ojalá lo tuviéramos, exacto, Alberto. exacto, pero es parte de eso que tú estás diciendo, es estar preparado en concordancia con mi plan estratégico y a función de que cada acción sume a ese objetivo, sume a ese plan estratégico y cuando lo miras tipo drone desde encima, dice, no me importa el tamaño de la empresa, simplemente me importa tener ese plan escrito, preconversado, preparado para yo entonces poder tomar acciones y aprovechar cada oportunidad, porque muchas veces ocurre eso, solamente me enfoco, que es lo que está pasando, sobre todo en el sector pyme y startup, están enfocados solamente en el tema de redes sociales y tú no ves, mira, ya tienes un Media Kit, ya tienes un blog dentro de la compañía básico que explique lo esencial, que tenga fotografías de los voceros, que hable sobre los productos o servicios, porque finalmente ese primer awareness, ese primer acercamiento de entender qué es esa nueva compañía, se vuelve más complicado cuando tú solamente envías a la gente a Instagram y tú dices, oye, ya va. O sea, esto no está comunicando 360 y no te puedes esconder en esas redes sociales porque, bueno, sencillamente a veces no tengo el presupuesto para estar en otros medios, pero no todo es una valla en la autopista o una pauta publicitaria en YouTube. También hay que construir, como tú dices muy bien, una estrategia comunicacional, ¿no? Y hay que tener también mucha claridad de algo que a veces olvidamos, ¿no? Eh, Todos entendemos que es importante estar en redes sociales. Eso creo que no lo vamos a discutir porque básicamente sí aporta mucho valor al negocio. Sin embargo, también tenemos que tener muy claro y a veces se nos puede olvidar que las redes sociales son espacios prestados. Es como si fuésemos a hacer reuniones con nuestros clientes y tomamos una plaza. ¿Sí? Correcto. La queremos hacer en la plaza, pero para hacerlo en la plaza necesitamos tener permiso. La plaza no es nuestra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Adicionalmente a tener el permiso para distribuir contenido en la plaza, que es, en este caso el ejemplo va hacia las redes Ujú. sociales, el hecho de tener nuestros propios canales, de construir base de datos, que es muy importante, de poder tener de alguna forma medios de comunicarme con ese público de manera diferenciada y poder hacer target de la información que recibe cada uno, hace que esa información pueda ser mucho mejor valorada por ese público. ¿Y por qué? Porque no estoy disparando un mensaje global para todo el mundo y que lo ataje quien pueda, Exacto. sino que de alguna manera estoy entendiendo quiénes son las diversas personas con las cuales tengo que conversar y entonces asignándole a eso casi que unos puntajes, yo puedo ir y decir, caramba, para mi plan de negocio de los próximos 3 meses o de los próximos 6, fíjense que no estoy hablando de grandes momentos en el año, y eso tiene que ver con una realidad que es muy propia de nuestro país y que es tan demandante la agilidad y la posibilidad de hacer cambios de un momento para otro debido a las dinámicas del mercado, que yo me estoy planteando planes de negocio y apuntalar estrategias, tenerlas consolidadas para los próximos 6 meses con la flexibilidad de que pueda variar. Entonces, si ya tengo eso bajo el radar y tengo eso mapeado, pues entonces, ¿cómo asigno prioridades sobre la base de quiénes son esas personas con las que verdaderamente tengo que hablar? Tengo que estar, por ejemplo, en un evento, en una cámara específica. Y ese evento dentro de esa cámara específica me puede dar la posibilidad de conversar uno a uno, cara a cara, con gente muy específica del sector que me puede dar la posibilidad de tener influencia más allá de las redes sociales. Mira, a lo mejor sí. Lo que pasa es que quizás eso lo vemos como muy de otro tiempo y olvidamos que ese networking de cara a cara tiene muchísimo valor a la hora de tomar decisiones. Si yo pudiera multiplicarme y llegar
por ejemplo, a 1 millón de personas, como lo hago a través de redes sociales, en un networking cara a cara, ¿qué será más efectivo? ¿El networking cara a cara o las redes sociales? Claro, Probablemente el networking cara a cara, porque tienes ese feedback inmediato que te permite que la gente capte verdaderamente la esencia de lo que es esa organización a través de algo que tú dijiste, que son sus voceros. Necesito ponerle una cara claro, a esa empresa y esa cara tiene que tener también una relación muy directa con lo que la empresa quiere comunicar. claro, esa conexión, esa empatía, ese servicio, que también no solamente lo dan las aplicaciones o las redes, y en este caso también acordando los cuatro acuerdos, nunca suponer. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces yo utilizo un newsletter para ir directamente a ese quien es ya mi cliente, para darle una promoción directamente. Ese camino bidireccional ya fue construido entre ambos y lo hacemos a través de un correo electrónico. Pero cuando yo doy servicio y utilizo WhatsApp y de pronto, ups, se cae WhatsApp y no tengo una estructura propia hecha, porque por lo que tú hablabas, tengo esa plaza prestada y de pronto se cae WhatsApp, como le ocurrió a bancos en Latinoamérica, y de pronto no, mi único canal de atención era WhatsApp. Entonces hoy no hay WhatsApp, pues hoy no hay atención de servicio. Ese es el tipo de cosas a las que te enfrentas cuando solo piensas en esa respuesta automática digital, pero donde tengo que hacer ese equilibrio entre el online y el offline, porque mira, yo vine a abrir una cuenta a este banco porque Tulia es mi amiga y me ha contado maravillas del banco y yo quiero abrir una cuenta aquí. Entonces cambia por completo el concepto, ¿no? Es que es absolutamente cierto y aquí yo creo que una de las cosas que nosotros pudiésemos dejar como cápsula de esta conversación es que justamente abramos el abanico para pensar en uno, definir cuál es la narrativa. Y a veces la palabra narrativa es como muy, muy grande y de repente algún emprendedor en algún momento me dijo, caramba, pero es que yo lo que tengo es una pequeña empresa, ¿cómo voy a tener una narrativa? Y sí la puede tener. Efectivamente, la historia de cómo nace la empresa, de cómo surge la idea, de cómo trabajamos en esta empresa pequeña, mediana o grande, es parte de esa narrativa. Entonces es contar la historia de cómo nace el negocio, de cómo agrega valor, de cuáles son los clientes y de por qué hacemos las cosas, de la forma en que creemos que hacemos las cosas bien para servir a los demás. Eso es narrativa. Entonces, vuelvo al tema de la escritura. Poder tener quien escriba la narrativa es importante y a veces para los emprendedores es un tip que de repente parece de perogrullo, pero es significativamente útil y es grábense en notas de voz hablando sobre la empresa y luego escúchenlo para ver qué estamos diciendo. Y dentro de esas grabaciones yo voy a encontrar contenido bien útil y bien interesante que puede de alguna forma enganchar el interés del otro en lo que nosotros hacemos para establecer conexión. Y esas conexiones son las que hablan de restaurar la confianza en un momento en el cual la sociedad en general, no solamente la venezolana, sino el mundo en general está en una crisis de confianza, pues básicamente, ¿qué es lo que espera el público? El público espera poder confiar en la organización en la cual estoy depositando mi dinero, ya que hablaste de bancos, Claro. o la empresa que me brinda el servicio de tarjetas de débito que sea confiable, que sea rápido, que sea seguro. Y todo eso hace que esa reconstrucción del camino de confianza pues esté en algunos lugares más cerca que en otros. Fíjense que si hacemos como un mapa de confianza, y yo les diría ahorita a quien nos esté escuchando, cierre los ojos e imagine 3 empresas en las que confía. Y cuando uno imagina esas 3 empresas en las que confía y pregunta por qué, se encuentra con cosas como me atienden de una forma efectiva, seguro, sé que cada vez que voy están allí, no está cerrado, están pendientes, están atentos.
hacen seguimiento. Y eso es un tema muy humano. Al final terminamos utilizando muchas herramientas tecnológicas que lo que hacen es consolidar todo eso que llevamos nosotros los humanos por dentro y que tenemos para ofrecer a la sociedad y servir a los otros. Entonces, ahí es donde está el gran punto medular de la reputación. La reputación no se compra, no se vende, la reputación se merece. Y eso es interesantísimo como concepto porque estamos hablando de algo que básicamente se va construyendo y ese respeto que tienes por esas tres empresas que cerraste los ojos e imaginaste, piensa desde cuándo lo tienes y si es algo continuo. Y es probable que la respuesta vaya a ser que sí, que es algo que se ha ido construyendo con el tiempo y que de alguna manera hace que cuando yo cierro los ojos y cada vez que lo imagine, me imagino esas tres empresas allí. Así Y es. eso es lo que uno quisiera con sus clientes, pues eso, para eso trabajamos desde comunicación. Claro, y para ir cerrando, porque ya me quedan un par de minutos, eh, me voy a quedar con ese ejemplo que tú diste de grabarse y les voy a dar una herramienta adicional. Agarren esa grabación y llévenlo a una inteligencia artificial. Total. Escucha lo que dije, transcríbelo y dame ideas de esto. De verdad que es como hablábamos al principio, es como una bebida energética. Realmente es un boost a la preparación del contenido y sin duda, aunque no va a reemplazar el trabajo y el apoyo que ustedes le puedan dar en la construcción de una estrategia comunicacional, por lo menos les va a dar un buen insumo para reunirse con ustedes después, porque realmente te ayuda a construir mucho mejor la plataforma, ¿no? Sabes Eh, que eso que estás diciendo me produce una sonrisa inmensa, ¿no? Porque justamente entendiendo los temas de inteligencia artificial y explorando cómo trabajar con eso en comunicación estratégica y para apuntalar la reputación, hicimos ese ejercicio de grabarnos. Hicimos ese ejercicio de grabarnos con uno de los clientes y le pedimos a los voceros, a cada vocero de cada área, cuéntanos qué haces en la organización y qué hace tu organización. Y sobre esas grabaciones hicimos un documento, lo mm, sometimos a inteligencia artificial y pudimos detectar dónde estaban los elementos de potencia en el discurso y dónde están los elementos disonantes en el discurso. Esos disonantes entonces los tenemos que trabajar porque tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo estamos diciendo. Y los que son potenciables, porque todos los tienen como muy claros y lo narraron de la misma manera, entonces es darle mucho más frecuencia para que internamente en esa organización todos entiendan de esa forma tan clara lo que esos voceros nos estaban comentando allí. Y lo hicimos utilizando una herramienta de inteligencia artificial sencilla. Ojo, no estamos hablando de rocket science, es una cosa muy sencilla. muy bien. Tuli, hablábamos de todo este mundo de la comunicación y am, que al final hay que entenderlo así, comunicar, vender, relaciones públicas, todos son células de un mismo cuerpo que está intentando conectarse con los demás y ofrecerles un producto, un servicio o una nueva idea, ¿no? Y, eh, y en este podcast que es sobre mujeres en tecnología, tú has estado colaborando en esta labor, en este mismo trabajo con diferentes organizaciones, una fintech, otras proveedores de internet, otras marcas de móviles, otras eh, empresas de tecnología asociadas por el tema del cine. O sea, hemos, a lo largo de estos que se dicen cortos y rápidos, 16 años que tiene, estamos en línea, eh, Grupo Plus y todas las niñitas del Grupo Plus han estado presentes en cada una de esas 30 y pico mil de notas que hemos publicado, ¿no? Este, ¿cómo, cómo le damos ese mensaje de participación? Eh, Porque siento que muchas organizaciones que son meramente tecnológicas realmente necesitan de este
brazo, ahora que terminamos hablando del tema, ¿cómo aprovecho inteligencia artificial con la comunicación? ¿Cómo le saco el máximo provecho a eso? Porque finalmente estamos en esa búsqueda de conquistar nuevos mercados, ¿no? Hay que hacer que esa plaza crezca para poder tener nuevos clientes. Ya no basta con lo tradicional, ¿no? Es correcto. Tú sabes que a ver, el gran tema con el desarrollo de relaciones de confianza y con la construcción de reputación en todos los sectores, y también en el sector de tecnología, es que primero hay que entender muy bien cuál es la marca, ¿no? Entonces, ese trabajo lo podemos hacer entendiendo qué es lo que somos, qué es lo que nos diferencia y qué es lo que comunicamos, cuáles son nuestros servicios, cuál es ese valor agregado, cuál es el propósito, para entonces después empezar a desarrollar cuáles son todos los elementos de ese trabajo comunicacional. Queremos que nos conozcan, ese es un objetivo. Queremos que nos consideren, que es como un poco más allá, Ujú. para que nos quieran. Exacto. Y entonces ahí ya estamos entrando en el mundo de esos clientes y de esos usuarios para que al final hablen de nosotros. Entonces, si hablan de nosotros y lo hacen bien, hemos cumplido con todo el proceso de captación de atención y de fomentar esos elementos que hacen que seamos distintos, seamos reconocibles y por lo cual podamos decir que sostenido en el tiempo generamos confianza y reputación. Ese es como todo el viaje que debemos hacer. Hay algo interesante y es que ahora con el tema de inteligencia artificial, eh, pudiésemos tener la posibilidad de preguntarle a la inteligencia artificial elementos que nos hagan tener más diferenciación, que nos puedan dar mensajes mucho más claros acerca de lo que hacemos, porque inteligencia artificial puede convertirse en un gran copiloto en la carrera de carros, ¿no? O sea, si nosotros vamos en una carrera de carros y estás por ejemplo, en un rally, tú tienes el que va manejando, que es el capitán de la empresa, pero tiene al lado al copiloto, que es el que va viendo como los mapas y le va indicando a la derecha, a la izquierda, y él ejecuta, ¿no? Yo me imagino la inteligencia artificial para explicársela de forma sencilla a quien nos está escuchando como ese copiloto. Es a quien yo le puedo preguntar cuáles son esas dudas que tengo. Si tengo, por ejemplo, mensajes, documentos sobre la empresa, decir, bueno, hazme cuáles son los elementos más fuertes de lo que tengo para comunicar en un sector como el nuestro, en un país como Venezuela o en una región como Latinoamérica, qué nos puede diferenciar, cómo puedo entrarle a esta hazaña que significa ser relevante en un mundo lleno de ruido. Entonces, podemos utilizar la tecnología para eso. De hecho, la tecnología básicamente nos acompaña en el día a día, y nadie discute, por ejemplo, si es importante o no para una empresa tener internet. A veces, este, pues obviamente es casi una cosa de consumo diario, sino todo el tiempo, y a veces las cosas no funcionan si no tenemos internet, pero dentro de muy poco, inteligencia artificial va a ser exactamente eso. Va a ser parte de nuestra rutina diaria. Lo que hay que hacer es empezarla a entender si es que todavía no la hemos atajado, pero creo que la mayoría de la gente ya está haciendo sus pruebas y entendiendo cómo le va a hacer de copiloto en esa tarea de comunicar mejor a los públicos que tiene. Y sin duda alguna, y ahora sí para ir cerrando, creo que eh, yo siempre digo que hay que tocar la puerta, hay que hacer esta, esta, esta iteración. Hay algunas organizaciones a lo largo del país, pequeñas, medianas, grandes, incluso startups, que están en este mundo de tecnología, que creo que a veces requieren esa construcción de un camino inicial de conexión, de comunicación. Y bueno, acá por supuesto en la caja vamos a conectar el enlace con las redes del Grupo Plus y que, bueno, quienes te sigan en LinkedIn van a ver toda la cantidad de información que tú estás volcando todos los días en este tema de comunicación corporativa y por tu trabajo.
en el posgrado, porque bueno, eres profe de universidad, pero ya estás, tienes mucho tiempo en el tema de posgrado y que bueno, eso es una, como decía nuestro amigo Stephen Covey, hay que afilar la sierra todos los años, todos los meses, todos los días, cada vez más la cosa está cambiando y agregando nuevos valores que debemos aprovechar, Tuli, en este mundo de tecnología que todavía yo creo que estamos en pañales en Venezuela. No hemos desarrollado todavía grandes patentes, muy pocas empresas han llegado a ser eh, candidato a unicornio. Eh, Eso no va a ocurrir en la medida en que no tengamos buenos productos y bien comunicados. O sea, necesitamos esa mezcla pero rabiosa entre los dos para que ocurra ese éxito. Y bueno, ustedes son un ejemplo de cómo hacerlo bien en diferentes sectores, ¿no? Gracias, Tulia, por el espacio y por supuesto las palabras finales para ti, ¿no? Concha, le agradezco muchísimo eso que dices porque básicamente yo sí invitaría a quien nos está escuchando y quiere saber más que busque LinkedIn y que de repente nos busque nosotros como agencia. Hay muchas otras personas también en LinkedIn compartiendo información, pero es importantísimo mantenerse actualizado y eso de alguna manera también lo logramos a través del estudio y a través de la lectura de lo que está pasando en otros mercados. Yo creo que siempre es importantísimo poder estar al día y revisar las fuentes de información y de repente uno cuando dice eso suena como muy abuelito, ¿no? Como invitando a la gente a leer. Pero puedes consumir de repente podcasts que, como este, agregan información, agregan valor y dan de repente esas herramientas que pueden ir armando esa caja que hace que de alguna manera con sentido ético, con valores, con formación y sobre todo con mucha actualización podamos emprender el camino de continuar trabajando por esta sociedad y por todo lo que Venezuela puede darnos a nosotros como posibilidades de crecimiento. Entonces, creo que aquí eh, hay muchas cosas todavía por hacer. Y creo que adicionalmente uno de los grandes valores está en compartir información como hemos hecho en este momento y agradezco muchísimo la invitación para compartir contigo ahorita en micrófono, aunque siempre estamos compartiendo al hablar y al poder hacer, digamos, esa relación que nos permite entender cómo afrontar el entorno en el que estamos actualmente. No, excelente. Gracias a Tulia González, directora de Grupo Plus. Amigos, amigas, será también hasta un próximo Mujeres en TIC, donde, bueno, siguiendo ese consejo de Tulia, estamos saltando por toda América Latina. Pronto tendremos otra experiencia desde Colombia y, bueno, y ahí se van enterando en el feed de YouTube de cómo vamos saltando de país en país. Bueno, y por supuesto, estamos en línea hasta una próxima oportunidad.